En esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, Juan Carlos Miranda, de la Universidad Pedagógica Nacional de México, presenta una investigación sobre estrategias espontáneas de preescolares en situaciones de conteo manipulativo. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Pablo y gracias al seminario y al grupo que abre este espacio, este tiempo para conversar. Quiero comentarles que mi formación original es de psicólogo y luego hice una maestría en psicología educativa. Entonces, esto que les voy a presentar es parte de mi maestría, de lo que hice de tesis de maestría en psicología educativa. Buenas tardes. Y lo que les presento ahora se publicó en una revista especializada y también aparece en este libro que por ahí lo tiene Pablo, se llama Educación y Pensamiento Matemático Infantil. Es un libro que publicamos el año pasado, Minerva Ramírez Mesa y yo, y les traje un ejemplar, pero también les puedo con mucho gusto enviar el PDF para que lo tengan. Y es un libro que aborda justamente este tipo de procesos. Así es que yo les voy a hablar desde la psicología educativa y particularmente desde una visión un poco entre piagetiana y neopiagetiana, para que lo tengamos como antecedente y como presente, porque yo sé que ustedes trabajan didáctica de las matemáticas y su campo tiende a ser mucho más amplio que una disciplina específica como es el caso de la psicología. Y otra cosa que quiero precisar aquí es que debido a esto, justamente que yo no provengo de un grupo exactamente de didáctica de las matemáticas, pero sí convivo con muchos colegas que trabajan en ello. Más bien a mí me gustaría un intercambio rico de aportaciones, sobre todo por parte de ustedes, así es que mi posición es más bien venir a aprender más que venir a darles algo nuevo sobre estos procesos. Bien, entonces así se llama esta presentación, proceso de producción espontánea de estrategias de conteo para resolver problemas de tipo aditivo y sustractivo en preescolar. Y los términos que utilizo ahí son términos que se dan mucho en la literatura. Por ejemplo, esto de producción espontánea y lo de estrategias es algo que se da mucho en la literatura sobre estos procesos. Sin embargo, estrategia en el sentido estricto no lo es. En los niños pequeños, 4, 5, 6 años, estamos hablando de procedimientos, pero la literatura se refiere mucho a estrategias. En el entendido de que estrategias es algo mucho más complejo. Una estrategia requiere de un objetivo, requiere de, en todo caso, desarrollo de ciertos pasos para alcanzar determinado, repito, objetivo o meta. Y entonces los niños son más intuitivos y más asistemáticos que estratégicos. Sin embargo, la literatura así lo maneja. Vamos a ver entonces la presentación. El objetivo entonces es que este estudio que les platico, que les presento, tuvo por objeto indagar de manera empírica pero crítica cuáles son las estrategias o procedimientos que utilizaban las niñas y los niños al resolver problemas de tipo aditivo y sustractivo sin numerales. Es algo súper interesante porque, como ustedes saben, previo al manejo del número convencional, o los números convencionales, podemos trabajar con los niños el clásico esquema de un dado, ¿no? Entonces ahí tenemos, ya más adelante voy a presentarles un esquema. Estamos hablando aquí de manipulación de objetos, pero los niños no pueden manipular los puntos. Lo que pueden manipular son los dados. Los puntos no. Y es diferente presentarles este tipo de pruebas con canicas o con fichas a presentarles dados. Los dados van a tener la característica, como en el dominó, de que son puntos fijos. Entonces elegimos este formato. Entonces no son números convencionales, los números simbólicos convencionales no son los que trabajamos, sino más bien situaciones sin numerales en situaciones de manipulación simple
problemas y resolución con el uso de datos. Pero les voy a platicar que no fueron cualquier tipo de datos. Ahora vamos a las premisas. Hay tres como ideas básicas de las que partimos y luego nos planteamos una pregunta de investigación, desarrollamos esta parte empírica y luego vamos a ver un poquito las conclusiones. La primera premisa es que el proceso de saber contar o utilizar ese conocimiento para resolver situaciones prácticas de cuantificación es importante porque permite a los niños, a las niñas, ensayar la representación de objetos o eventos aún antes de iniciar la preparación escolar. Y que tiene que ver con toda esta parte del conocimiento previo y enfrentar situaciones de cuantificación aun cuando no se ha tenido instrucción. ¿No? Son niños de preescolar aproximadamente entre 4 y 5 años. En México, antes de la primaria, preescolar va de 3, 4, 3 primero, 4 segundo de preescolar y 5 tercero de preescolar. Estos niños que contestaron a estas pruebas son de 5 años. Entonces, esa es la primera premisa. Es muy importante saber contar porque después eso les va a permitir enfrentar situaciones de, vamos a ver más adelante, por ejemplo, esto ya, contar esto, pero luego una situación en donde les pones algo así, ¿no? Entonces ya se convierte en un problema de tipo aditivo. Por eso decimos que el conteo es preparatorio para enfrentar otro tipo de problemas. Bien. Aquí está el fundamento. Ginsburg en 86 propone 2 sistemas cognitivos para el conocimiento del concepto del número. El primero se refiere a un sistema informal en el sentido de que se desarrolla fuera de la instrucción escolar formal y es natural porque no depende de la transmisión social o de experiencias culturales específicas. El segundo sistema también es informal, pero a diferencia del anterior, este no es un sistema natural porque depende del conocimiento socialmente transmitido. Así, el conteo como estrategia numérica es la característica primaria del sistema 2 y provee al niño de una destreza cuantificadora ampliamente aplicable y confiable. Es un poco el fundamento desde hace, imagínense, casi 40 años que ya se venía hablando de esto. Vamos a la siguiente premisa. Alguien que me ayude a leer en voz alta para que lo hagamos así como más activo. ¿Quién quiere participar? La premisa 2. El proceso de saber contar es importante porque se convierte en un insumo para resolver más tarde problemas de tipo aditivo y sustractivo. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Eva. Eva, muchas gracias, Eva. Que se complementa con lo anterior, por qué es importante el conteo y luego por qué es importante como insumo para resolver otro tipo de problemas que enfrentan los niños en estas edades. La premisa número 3, ¿quién quiere participar? Venga, yo. La fuente principal de la producción espontánea de estrategias y procedimientos no es necesariamente la experiencia. Bien, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Aurora. Aurora, muchas gracias. Y luego viene la fundamentación, la investigación sobre adquisición de rutinas aritméticas. Doyle, en el 83, ha mostrado que los niños entre 3 y 5 años desarrollan y utilizan estrategias de solución naturalmente obtenidas de su experiencia. Primero, a través de la interacción con objetos físicos que luego son relacionados por la niña o el niño de manera subjetiva y luego de manera objetiva. Ahí, entre otros clásicos, Vygotsky en 79. Sin embargo, de manera empírica se ha observado que cuando las niñas y los niños se enfrentan por primera vez una situación de cuantificación, generan procedimientos de manera intuitiva, es decir, no hay procedimientos sistemáticos en los niños, sino lo que observamos son procedimientos de pronto inventados, de pronto generados al momento en el que se presentan o enfrentan un problema. Y sobre eso trabajamos. Vamos a ver la siguiente. Gracias por participar. ¿Alguien más que quiera leer la premisa número 4 en voz alta? Durante el desarrollo de los procedimientos de resolución, las niñas y los niños transitan de la representación subjetiva a la objetiva convencional. Bien.
como reafirmar lo que dijimos hace rato. Muchas gracias, Pablo, por la lectura. Siguiente premisa. Nada más son 6, nada más nos faltan 2. La siguiente premisa es: las niñas y los niños inventan procedimientos o reglas para resolver problemas de cuantificación. Los menores usan el conocimiento intuitivo para inventar nuevos procedimientos al momento de enfrentar problemas aritméticos formales. Déjenme decirles que les creamos una situación que no es muy común. Les creamos unos dados con más de 6 puntos. Y eso provocó en los niños una situación nueva, totalmente fuera de lo común o fuera de lo convencional. Ahorita les voy a platicar el procedimiento. Entonces, inventan nuevos procedimientos al momento de enfrentar problemas aritméticos formales, lo que les permite resolver tareas de cuantificación, conteo, adición y sustracción a través de formas variadas. Sin embargo, esos procedimientos no siempre son eficaces. Hay literatura, hay autores que hablan de procedimientos parásitos. ¿Qué significa eso? Que de pronto los niños utilizan ciertos procedimientos que los llevan a dar resultados equivocados. Sin embargo, los niños usan esos procedimientos como si fueran confiables. Entonces, hay autores que han indagado sobre los llamados procedimientos parásitos debido a estas invenciones que hacen los niños de 4 o 5 años de procedimientos. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, aquí viene un poco la fundamentación. Las estrategias inventadas propician el empleo de algoritmos desconocidos e inestables, es decir, procedimientos cambiantes para dar solución a problemas de cuantificación sin recurrir a métodos confiables y duraderos. Sin embargo, también se ha encontrado, y ahí vienen varios autores, que estos procedimientos inventados pueden constituir algoritmos parásitos, es decir, estrategias de solución que aun cuando son aparentemente confiables, resultan equivocadas. Entonces, ya se ha estudiado en buena medida. Me decía Pablo hace ratito que hay una materia sobre los problemas que enfrentan los niños, ¿no? Las dificultades que enfrentan los niños las niñas para resolver problemas en diferentes ámbitos de las matemáticas, con preescolares. Bueno, ustedes creo que le llaman educación inicial, ¿verdad? O infantil, antes de la primaria. Los niños ante este tipo de situaciones lo que hacen es crear cierto tipo de procedimientos que les dan resultados equivocados. Y nosotros lo constatamos en la práctica con lo que pusimos aquí con los niños. La premisa número 6 y última de esta presentación, ¿quién nos hace favor de leerla en voz alta? Yo mismo. Las estrategias y procedimientos infantiles de cuantificación son inestables, asistemáticos o no programados. Muchas gracias. ¿Tu nombre es? Mónica. Mónica, gracias. Resnick en el 87, citado por Bermejo. Por cierto, Bermejo es un profesor, no sé si todavía trabaje, que publicó un libro que se llama El niño y la aritmética. Es de la Complutense. Está en el campus de Somosaguas, el profesor Bermejo. Bueno, publicó ese libro en PAI 2 y se refiere, por ejemplo, a la aparente paradoja que puede constatarse al observar que los niños, incluso antes de ir a la escuela, desarrollan conceptos matemáticos robustos, aunque simples, que son capaces de aplicar a una gran variedad de situaciones prácticas. Por tanto, el camino adecuado para superar este desajuste consistiría en tener presente en el aula el conocimiento intuitivo del niño, es decir, las intuiciones matemáticas desarrolladas individualmente de manera informal. Este mensaje es muy importante para los profesores y las profesoras del infantil, ¿no? Recuperar el conocimiento intuitivo que tienen los niños, aún antes de la instrucción, ya tienen nociones. Vivimos en una cultura matemáticamente rica. Entonces los niños ya traen cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de esquemas, y los procedimientos, cada que se enfrentan a situaciones nuevas, empiezan a, digamos, intuitivamente a usar procedimientos. A veces inclusive, aquí lo que encontramos es que a veces inclusive sin tomar en cuenta la consigna o la indicación que les dan. Por ejemplo, bueno, vamos a ver más adelante, pero nada más les adelanto algo. Cuando cayeron los dados, hubo un ejercicio
ejercicio en donde en este procedimiento poníamos una tarjeta, era una caja de madera, entonces eran como dos recipientes y nosotros jugábamos a que unos niños se aventaban a una alberca. Esa era de hecho la historia de la prueba. Se van a aventar unos niños a la alberca, entonces aventaban un dado a una parte de estas dos compartimientos, caía una y se avientan otros niños a esta otra alberca y aventaban ellos, los niños aventaban el dado y caía, digamos, algo así como esto. Y aquí en medio de la caja, de la gran caja, aquí poníamos una tarjeta que sería una tarjeta de más o una tarjeta de menos. Cuando caía menos, obviamente aquí pues, se aventaron tantos niños y de estos se salieron estos. ¿Cuántos son? Y luego les pedíamos que anotaran en una hojita el resultado. Esa era la práctica. La gran sorpresa es que de pronto, como además era aleatorio, era tomar el dado y volverlo a echar, tomar el dado y volverlo a echar, de pronto, imagínense que salía algo como esto. En una situación de este tipo. ¿No? Les caía esto y los niños decían, más bien no decían, de los 20 niños a los que hicimos la prueba, ninguno dijo, eso no se puede. O algo así como, oye, esto está muy raro. ¿No? Sino lo que hacían era que sumaban. A pesar de que estaba este signo, lo que hacían era que sumaban. Y reconocían, los niños reconocen ese signo de menos. Entonces, lo que les quiero plantear aquí es que, imagínense, el concepto de ganancia es como muy potente en los niños pequeños, pero el concepto de pérdida y por supuesto el concepto de números negativos no existe para ellos. No está incorporado. Además no debía estar incorporado. Sin embargo, aquí lo que nos llamó la atención es que los niños no oponían, cuando hablamos, por ejemplo, dice, el camino adecuado para superar este desajuste consistiría en tener presente la intuición. Bueno, la intuición los lleva hasta ciertos límites. Crean procedimientos y también tienen ciertos límites conceptuales. O sea, no hay una idea, por ejemplo, de recta numérica y mucho menos hay una idea de notación de números negativos. O sea, a pesar de que de pronto los niños puedan convivir con un lenguaje de que en invierno podemos estar a menos 3 o menos 5 grados de temperatura. O sea, los niños pueden convivir con ese lenguaje, pero no lo tienen presente como esquema de números negativos. No, por lo menos en estas pruebas no lo encontramos. Bien, la siguiente. La pregunta de investigación es ¿qué tipo de estrategias y procedimientos de resolución producen los niños cuando resuelven problemas de tipo aditivo y sustractivo sin numerales convencionales y en situaciones de conteo manipulativo de dados? Estamos hablando de dados, no manipulan canicas, no manipulan fichas, y además ahí hay otro tipo de procesos, ¿no? Cuando manipulan fichas o canicas, a lo que le llamamos los discontinuos, ¿no? O sea, material discontinuo, en este caso son dados y solamente los puntos están fijos ahí. Sí, son discontinuos pero fijos. Bien. La hipótesis que planteamos es que las estrategias que producen las niñas y los niños de preescolar son el resultado de los estilos informales de conteo que se desarrollan en situaciones no escolarizadas, así como por las exigencias de desempeño específicas que propician las tareas de conteo en la educación preescolar. Los niños, las niñas de preescolar presentan una variedad de estrategias de resolución, tanto para el conteo simple y los problemas de tipo aditivo, como para los de tipo sustractivo. Siguiente. De hecho, los resultados vienen en el libro, porque publicamos el artículo completo. Un capítulo de la tesis se publicó en una revista
que se llama JIJIM, Didáctica de las Matemáticas, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ahí aparecen los resultados de cada uno de los niños, cómo abordó el problema que le tocaba, y ahí lo vamos poniendo en los resultados. El procedimiento se mostraron a niños de preescolar, como les decía, entre 5 o 6 años, problemas estructurados de suma y resta mediante un par de dados de madera con puntos, los cuales fueron diseñados especialmente para este segmento del proyecto. Uno de los dados contenía, como normalmente se puede ver en tales cubos, de 1 a 6 puntos en cada una de sus caras. Y además, en el ordenamiento convencional, cuando uno ve unos dados, estos son puntos que se ordenan de manera convencional. Y también en el dominó, ¿están de acuerdo? El 6 siempre se pone de la misma manera, el 4 de la misma manera, el 5 de la misma manera. Entonces, ahí teníamos el primer dado. El otro dado fue diseñado de una manera no habitual, contenía 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos para cada una de sus 6 caras respectivamente, y con un arreglo no convencional, esto último para evitar el cálculo perceptual, conteo súbito o subitizing, como la expresión en inglés. En cada prueba se hicieron aparecer aleatoriamente cantidades diferentes. Y entonces, imagínense el otro dado, este era el convencional, y el otro dado, para el 5, por ejemplo, tenía algo así. Para el 6, igual, ahí tenemos, a lo mejor, no como el 6 del dominó, bueno, lo voy a poner más exagerado, pero supongan que era algo así, el 6 así, el 7, el 8 y el 9. Y eso lo que obligaba a los niños era a que contaran, o sea, no a leer súbitamente, como aprendemos luego cuando jugamos dominó. Leemos súbitamente el 6, ya no decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino leemos el 6 de una sola fotografía. Entonces, por eso diseñamos así este procedimiento. Bien, ahora, ¿qué encontramos? Les platico que elegimos, dentro de este contexto, lo que nos hemos preguntado, nada más aquí como parte para aclarar y para precisar, es importante que los maestros en infantil, las maestras también, cuando diseñan situaciones de aprendizaje, cuando diseñan determinado tipo de escenarios de aprendizaje, contesten a la pregunta de cuál es la naturaleza de lo que se cuenta. Y la naturaleza de lo que se cuenta puede variar mucho, discontinuos o discretos, fijos, y aquí están, por ejemplo, los dados. Discontinuos o discretos no fijos, por ejemplo, canicas, fichas, palitos, cuentas. Entonces ahí tenemos como una variedad de opciones de qué es lo que se cuenta. Luego, tenemos eventos. Por ejemplo, ahí pusimos movimientos y acciones. Dar la vuelta con un triciclo, se le llama triciclo aquí, ¿verdad? También como nosotros. Dar vueltas en un triciclo se puede contar y cada vuelta es un evento. Entonces, es muy diferente contar discontinuos a contar eventos. O dar vueltas, ¿no? Los niños juegan mucho a dar vueltas y cada una de estas vueltas es un evento que se cuenta. Meter un gol, una canasta en el básquetbol, un touchdown en el fútbol americano, son eventos contables. Aunque en el básquetbol las canastas cuentan 3 puntos si son desde determinado punto, 2 puntos si son desde determinada área, o 1 punto si son tiros de castigo. Aunque sea el mismo evento de meter la pelota en la canasta. Entonces, eso es súper interesante. Contar eventos es diferente a contar discontinuos y luego contar continuos, como el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo a los niños? ¿Qué situaciones diseñamos para que los niños cuenten y qué cuentan? Entonces, es muy importante contestar a la pregunta de cuál es la naturaleza de lo que se cuenta. Y el de conexiones es muy bonito porque el clásico, seguramente ustedes han escuchado el chiste clásico aquel, como especie de acertijo, que va un autobús y
dice, bueno, se subieron 15 personas, en la siguiente parada se bajaron 4 y subieron 2, en la siguiente parada, y así te van haciendo como una narración, y al final te preguntan, ¿y cuántas paradas hizo el autobús? Mientras unos están contando cuántos subieron y cuántos bajaron, al final la pregunta es, ¿y cuántas paradas hizo el autobús? Y esas son conexiones. Podemos contar conexiones que son silencios, uniones, paradas, vacíos, pausas. Entonces, ¿qué es lo que contamos? ¿Qué es lo que ponemos a contar? Y es muy importante hacer esa precisión. Nosotros elegimos que son discontinuos, fijos, y por eso un ejemplo concreto de esto son dados. Bien, nada más para precisar. Y bueno, ya estas son las estrategias que encontramos. A la pregunta de cuáles son las estrategias que los niños desarrollan, pues lo que encontramos, entre otras cosas, fueron estas. Procedimiento 1, contar elementos por cardinales parciales o estados, y estos se adicionan a manera de serie. Entonces una cosa es, en este caso el procedimiento número 1, es comenzar por el cardinal mayor. Dada esta situación, hay niños que comienzan por el cardinal mayor, por la cantidad mayor, y continúan con la menor, aunque no saben explicar exactamente por qué eligen ese camino. El siguiente que encontramos es que al revés del anterior, en vez de comenzar, le pongo más bien, estaba todo chueco, pero igual. Bueno, entonces hay niños que comienzan por el menor y continúan con el mayor. Ese también lo registramos, pero no lo argumentan. O sea, cuando les preguntas ¿y por qué? No saben por qué. Entonces ahí hay presunción de que está inventado. Hay quienes no toman en cuenta la cantidad, sino simplemente comienzan como si fuera la orientación de la lectura, de izquierda a derecha, independientemente de la cantidad, comienzan por aquí, terminan por acá. O al revés, ¿no? Independientemente de la cantidad, comienzan por la derecha, terminan por la izquierda. La razón no está argumentada, pero se presentan, o sea, nosotros lo registramos. Ahí están los 1.3 y 1.4 son por ubicación espacial. Y luego está el procedimiento 2, que le llamamos recuento, contar las unidades de un estado y luego parcialmente el otro, y al final se recuentan, ¿no? Dicen 1, 2, 3, no continúan ahí, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que tienen el 3 y el 6, entonces hacen el recuento, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A este procedimiento inventado le pusimos como... Y de hecho en la literatura ya también está registrado el famoso recuento. Aquí está gráficamente un ejemplo de contar a partir de la cantidad menor. Y si poníamos el menor del lado, si caía una cantidad menor del lado derecho, pero si el niño estaba convencido de que ese procedimiento era el adecuado, pues buscaba donde había menos, a partir de la cantidad menor y luego la cantidad mayor. Hay la presunción, no dicha por los niños, sino dicha por nosotros, la presunción de que la mayoría de los niños, digamos, enfrenta el problema primero donde hay más cantidad. No sé exactamente por qué razón, pero lo que encontramos empíricamente es que donde hay más cantidad, por ahí comienzan, como si fuera afrontar lo más difícil, o lo más fácil, o más bien lo que es más difícil de controlar, una cantidad mayor, y sobre todo cuando son, digamos, disposiciones de puntos de manera no convencional. Y encontramos pocos niños que comienzan por la cantidad menor. Sería el ejemplo que estamos poniendo ahí en el gráfico. Ya vamos a terminar. Conclusión. La producción espontánea o intuitiva de estrategias o procedimientos por parte de las niñas y los niños
es una constante que se observa en las respuestas dadas a los problemas aditivos y sustractivos planteados en estas indagaciones. Ahora, viene lo más importante y esta es la parte más polémica. Vean estos otros hallazgos. Se encontró no manejo ni dominio del concepto o esquema de números negativos por parte de las y los participantes de las situaciones, tanto en formato de registro como en notación de escala continua. El formato de registro sería, por ejemplo, la recta numérica, ese sería el formato. El formato de escala continua es la recta numérica, y el registro sería cuando vamos registrando. ¿Saben? Es algo muy común ahora en los teléfonos celulares. Cuando uno pide el clima, por ejemplo, dice 11 grados hoy, y luego 10 grados mañana, y luego al siguiente día 11 grados, y al siguiente día 12 grados como promedio de temperatura. Y entonces aquí lo interesante son las anotaciones de -1, +1, y luego aquí entre el 11 y el 12 otra vez +1. Ese tipo de anotaciones de -1 no se les ocurren a los niños pequeños. O sea, no están en sus conceptos de número negativo. Entonces a eso le llamamos el formato de registro, y ya la escala continua sería, por ejemplo, un termómetro o la recta numérica, etcétera, etcétera, donde sí aparecen los negativos. Se observó no manejo ni dominio de transformaciones o funciones negativas como estas. Las niñas y los niños no advertían ni siquiera ese tipo de transformaciones. Cuando se les presentó esta situación como esta exactamente, 3 menos 5, por ponerles un ejemplo, cuando se les presenta algo como esto, los niños, como les decía hace rato al principio, los niños no dicen algo así como, oiga profesor o profesora, esto no se puede hacer. O que dijeran, esto está mal, ¿no? Que los niños encontraran y dijeran, no, esto está mal, no se puede. ¿Cómo puede ser? A ver, se aventaron 3 niños a la alberca, ¿no? O sea, como que no es lógico. Se aventaron 3 y salieron 6, a no ser que haya sido del subterráneo o del más allá, ¿no? Entonces, los niños no se oponían a estas situaciones o ni siquiera las cuestionaban. Ahora, uno podría especular que los niños no están dispuestos o no están preparados para confrontar a un adulto, ¿verdad? Y cuestionar a un adulto, decirle, oye, tu problema está mal planteado. No, eso no se presenta, ¿no? Y puede ser ya más bien otra cuestión más actitudinal, ¿no? Las relaciones entre los niños y los adultos. 3. Se constató el conteo de correspondencias 1 a 1 sin recurrir a otros procedimientos como el conteo compuesto. Por ejemplo, nadie de los 20 niños examinados, nadie dijo 2, 4, 6, 8, o 3, 6, 9, 12. Los niños van de 1 en 1. ¿Por qué? Eso también ya hay apoyo en la literatura. Los niños van de 1 en 1 porque el conteo de 1 en 1 es más seguro. Lo que le llaman algunos psicólogos cognitivos el camino económico, digamos. Es el más seguro, entonces no se mueven del esquema de 1 en 1. Eso lo constatamos. Y también otra cosa que por último constatamos es que se observó que no todas las niñas ni los niños recurren al conteo señalizado. Cuando está una situación como esta, había niños que se quedaban así y daban el resultado. Ya les entregábamos su hojita y anotaban su resultado. Que por cierto encontramos en la escritura de los números, cuando daban el resultado, cosas muy interesantes. Si ustedes a lo mejor han escuchado hablar de la escala de Hughes, Martin Hughes, que maneja 4 etapas de la escritura de los números. Los niños de pronto dibujaban, por ejemplo, los dados. Cuando daban resultados, dibujaban los dados. No daban un resultado convencional. O sea, si el resultado era, por ejemplo, un resultado 7, cualquiera que fueran los puntos contados, 3 más 4, y cuando anotaban el resultado, no todos anotaban convencional o simbólico,
sino podía ser rayitas o puntitos o dibujaban los dados. Eso es súper interesante y Martin Hughes le llama el nivel pictográfico de la escritura de los números. Entonces, algunos sí señalaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y seguían, digamos, las reglas básicas, esenciales del conteo, señalizando. Pero había niños que no utilizaban ese, digamos, ese apoyo en el procedimiento de conteo. Y ya la última diapositiva que les traigo, no me equivoco, ya es la última. Algunos autores como Bermejo, en 90 y 92, consideran que el conteo no solo constituye un saber cómo, procedimientos de pensamiento estratégico y no estratégico, que se relaciona con los procesos de cuantificación, sino también saber, o sea, el conteo y estos procedimientos de resolver situaciones aditivas y sustractivas, también los puede llevar a manejar conceptos, en términos conceptuales, pues. No solamente es saber cómo, sino también hay un saber. Que no llegan a dominios de ciertos conceptos que son más profundos y que quizá se los van a encontrar más adelante, eso es cierto, pero sí los niños pueden ya empezar a manejar ciertos conceptos como ganancia, pérdida, entre otros. No abordamos otro tipo de relaciones como, por ejemplo, comparaciones, igualaciones, combinaciones, no hicimos eso, simplemente aquí fue como de cambio, pérdidas y ganancias. Y de mi parte, pues sería prácticamente todo. Lo más rico sería la parte de la conversación. Muchas gracias.